Bienvenidos a la economía. La euforia se apoderó este jueves de Wall Street y de los mercados tras conocerse que la inflación en Estados Unidos se enfrió más de lo previsto. El índice de precios al consumo interanual se situó en el 7,7%. Es un ritmo de crecimiento mucho más lento que el 8% que habían predicho los economistas y la cifra de inflación anual más baja desde enero. Aún así, los precios al consumo siguen subiendo rápidamente en comparación con los datos históricos. Los productos básicos como la vivienda, los alimentos y la energía fueron los que más contribuyeron a la inflación en octubre. Pues lo dicho, tras conocerse que la inflación siguió bajando en Estados Unidos, Wall Street registraba fuertes ganancias. Hasta allí nos vamos para analizar lo que esto representa. Ana Nieto, muy buenas tardes. ¿Es este el dato esperanzador que los economistas querían ver? Sí, sí que lo es. Hay que decir que la inflación sigue siendo muy alta, pero una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el pico, el momento más alto, ha quedado atrás en julio, cuando llegó al 9,1%. Desde entonces se encajó en un 8% del que ha sido muy difícil bajar hasta ahora, hasta el mes de octubre, cuando se ha quedado en el 7,7%, en el 6,3% en el caso de la subyacente, la que vigilan más de cerca los economistas. Han bajado los precios de los seguros de salud, han bajado también los precios de los autos, de los boletos de avión, los precios de la ropa, y se han moderado, aunque siguen subiendo, los precios de los alimentos. Lo que sigue subiendo y muy deprisa todavía es el precio de la vivienda, un 7,5% en lo que va de año, y los analistas piensan que va a ser muy difícil que se cambie hasta bien entrado el 2023 por la estructura de los contratos de alquiler. En el caso de lo que está pasando ahora, muchos de los economistas dicen que las subidas de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal está haciendo efecto, como también están haciendo efecto los arreglos en las dislocaciones de las cadenas de la demanda. Bueno, y cuando se conocen los datos de inflación se reajustan esas expectativas de lo que haga la Reserva Federal. ¿Han cambiado? No a corto plazo. Se mantiene en diciembre la previsión de que la Reserva Federal vaya a subir medio punto los tipos de interés, pero por supuesto está bastante más por debajo de los 3/4 de punto que ha subido de forma continuada en las 4 últimas reuniones. Lo que se espera es que si en el próxima lectura de la inflación se observa que se sigue bajando la inflación o que sigue permaneciendo, es posible que la Reserva Federal no tenga tanta prisa en subirla y en vez de medio punto pueda subir 25 puntos básicos en la siguiente reunión ya en el año 2023. Una cosa muy curiosa, lo hemos oído hoy de algunos economistas que están explicando que la rebaja de la inflación en este mes ha sido el testimonio de que muy buena parte de las subidas de precios venían de la dislocación de la cadena de la demanda y no del aumento de la demanda. Eso significa que se están ya curando muchas de las heridas de la COVID y pueden seguir curándose. Muy interesante análisis. Muchísimas gracias, Ana, desde Nueva York. Y tras el buen dato de inflación en Estados Unidos, también las bolsas europeas cerraron al alza y el euro marcó su mejor resultado frente al dólar desde agosto. ¿Qué repercusión tiene esto en Europa? Así nos lo contaba antes nuestro analista en Frankfurt. Hola, ¿qué tal? Pues aquí en Europa, que tanto hablamos, ¿no?, de los precios de la energía y de las importaciones que tenemos que hacer ahora de energía para sustituir las que llegaban desde Rusia, esta es una buena noticia en el caso de que se mantenga la tendencia de que el dólar finalmente empiece a debilitarse un poco frente al el euro. Es una buena noticia para los países como Europa que importan energía, pero también de otras regiones del mundo. Además, como bien analizabais antes, el hecho de que la caída de la inflación en Estados Unidos haga pensar que las subidas de tipos no van a ser tan agresivas allí, también beneficia, por ejemplo, aquí en Europa, porque hace pensar que, bueno, finalmente esta medicina que están dando los bancos centrales está finalmente calando en la economía real. Reacción positiva, por lo tanto, de las bolsas aquí en Europa. El Stock 600, el índice general, sube un 2,5%. Esa debilidad del dólar también es una buena noticia para Japón, que ha tenido que intervenir su moneda por la fortaleza del dólar, y por supuesto en los países y en las economías latinoamericanas también esta es una buena noticia. Y vamos con un breve resumen de otras notas económicas de la jornada. La colección de arte del cofundador de Microsoft, Paul Allen, fue subastada en Nueva York por la increíble suma de 1.500 millones de dólares. La casa Christie's aseguró que nunca se había alcanzado semejante cifra en una única subasta. La colección incluye obras de maestros de la pintura como Cézanne, Van Gogh o Monet.
El gigante energético alemán RWE aseguró haber ampliado sus beneficios en más de un 70% en los primeros 9 meses del año. La compañía dijo que el resultado es algo mejor de lo esperado y lo achacó a la alta demanda de energía, al crecimiento de las renovables y al fuerte comercio internacional. El gigante del comercio electrónico Amazon está revisando su departamento de asistencia personal Alexa. La empresa buscaría recortar negocios no rentables, según informó el Wall Street Journal. La división ha tenido pérdidas operativas de 5.000 millones de dólares anuales durante los últimos años y cuenta actualmente con más de 10.000 empleados. En Venezuela, frente a la parálisis de crédito de los bancos, los ciudadanos buscan alternativas para darle vida a sus emprendimientos y, de paso, sobrevivir. En los primeros 9 meses del año, las entidades financieras apenas prestaron 640 millones de dólares en créditos. Así que los caraqueños han decidido apelar al microfinanciamiento privado. Financiación privada por montos equivalentes a los 3.000 dólares como máximo. Esto es lo que hace Pídelo, un microemprendimiento impulsado en Venezuela. Además, defienden que en las barriadas el nivel de cumplimiento es muy alto. Vimos que la banca, por tema de país que ya todos sabemos, no estaba llegando a las barriadas populares. Yo creo que aquí hay un nicho de mercado. Y nosotros sabíamos de ese momento que la tasa de morosidad era muy baja. La gente paga bien en esos estratos, paga muy bien. Pídelo surge en el contexto de la casi desaparición de la banca venezolana. En 2018, las entidades financieras peleaban con una descomunal inflación del 130.000 anual y una depreciación del bolívar. Todo ello fruto de la crisis económica que redujo el 80% del Producto Interior Bruto de Venezuela entre 2014 y 2020. Esta iniciativa es muy apreciada en las afueras de Caracas, como en Petare, un barrio caraqueño de efervescente comercio, pese a las limitaciones económicas. Valoran además la rapidez en obtener la financiación y la sencillez del proceso. Bueno, muy buena porque uno como que se impulsa, pues. Más que todo te impulsa, te ayudas a invertir y ayudarte porque por el banco, oye, se tardan, te piden muchos papeles y en mucho el de protocolo pues, es como muy largo, pues. Porque yo lo intenté pedir, pero de verdad que después lo dejé así, pues. Los receptores del microcrédito obtienen además cursos de capacitación y se forman grupos de 5 a 10 beneficiarios que actúan como fiadores entre sí en el proyecto. Si uno no paga, los otros deben cubrirlo. Si todo el mundo se monta en esa ola desde el punto de vista de crecimiento, si llegas a tener pues kiosquitos, bodeguitas que son muy pequeñas y con un pequeño financiamiento pueden pues ampliar un poquito más, generar una mayor oferta para su comunidad. Bueno, todo eso es favorable, todo eso es positivo porque al final pues te está generando sostenibilidad, te está generando un cierto nivel de empleo, aunque sea informal. El problema es que la cartera de crédito de la banca venezolana es apenas del 1% del Producto Interior Bruto. Brasil alcanza en torno al 70% y Colombia el 54%, según datos del Banco Mundial. Mientras Venezuela recupera el pulso crediticio, iniciativas privadas tratan de dar impulso a una economía venezolana a años luz de lo que una vez fue. Y de Venezuela a Japón, donde los altos costos de los insumos y de la energía se han cobrado una víctima enormemente popular. Los icónicos caramelos Sakuma dejarán de producirse. Las vistosas latitas de colores no desaparecerán, aunque ahora solo podrán verse en las estanterías de los coleccionistas. Son tan dulces como icónicos. Los caramelos japoneses Sakuma vienen en muchos sabores y en todos los colores del arco iris. Se venden en pequeñas latas que pueden encontrarse en tiendas, supermercados y en estantes de coleccionistas. Pero ahora se convertirán en una rareza. El fabricante Sakuma Maseika cerrará sus puertas. Los clientes no pueden creerlo. Es tan triste que dejen de producirse esos caramelos. Es triste para los niños. Cuando era chica los comía siempre, con mi familia. Pensar que quienes hoy son niños no tendrán esos recuerdos me pone triste. Me gustaban los que parecían una fresa y los que tenían sabor mentolado. Esos eran muy buenos. Incluso los más viejos conocen la marca desde siempre. Sakuma Maseika fue fundada en 1908
e incluso siguió produciendo caramelos durante los ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial. Pero el aumento de los costos de las materias primas y la energía, sumado al descenso en las ventas, hace que el negocio ya no sea tan dulce. Además, las empresas son reacias a aumentar sus precios por miedo a perder clientes. Y terminamos con el emblemático Ferrari de Fórmula 1 que pilotó Michael Schumacher en 2003 y que fue subastado por una cifra récord, nada menos que 13 millones de euros. Con él ganó 5 carreras. Al igual que su piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, rompe récords. Schumacher logró 5 victorias en carreras con este automóvil. Y con él ganó el 6º de sus 7 títulos mundiales de Fórmula 1 en Japón en 2003. Fue vendido por un precio récord de más de 13 millones de euros en una subasta de Sotheby's en Suiza. Este auto fue presentado en el Gran Premio de España en 2003 y ganó 5 carreras con Michael Schumacher como piloto, lo que le ayudó a ganar su 6º título mundial. Es uno de los Ferrari más exitosos en la historia de la marca, por lo que es muy importante en la historia del automóvil. Ahora, el F2003 de Schumacher es el auto de Fórmula 1 moderno más caro de la historia. El récord anterior lo ostentaba el Ferrari F2001, también pilotado por el campeón alemán, que se vendió por más de 7 millones de euros en 2017. Michael Schumacher se mantiene alejado de la vida pública desde que sufrió graves lesiones en un accidente de esquí en 2013. Pero sus automóviles rojos de carreras todavía siguen recordando sus glorias. Y hasta aquí la economía. Gracias por elegirnos para informarse. Hasta pronto.